Hola a quienes desean aprender más sobre la palabra de Dios. Si este contenido te conmovió, te enseñó algo nuevo o te hizo reflexionar, suscríbete al canal de Historia Bíblica. Aquí encontrarás estudios profundos, oraciones inspiradoras y narraciones que dan vida a las páginas de la Biblia. Éxodo 21. Comienza mostrando que el contenido de este capítulo consiste en los estatutos propuestos a los israelitas. En otras palabras, este contenido presenta principios normativos que debían observarse en ciertos casos en la sociedad israelita. Éxodo 21:1. Es importante recordar que los estatutos analizados en Éxodo 21 formaban parte del conjunto de leyes civiles y penales, morales y ceremoniales que regulaban la vida de los israelitas como nación. Estos estatutos fueron dados por Dios a Moisés para guiar al pueblo de Israel. En este sentido, el primer punto abordado en Éxodo 21 se refiere al tema de la servidumbre. En aquella época, la esclavitud era muy común en el antiguo cercano Oriente. Además, los propios israelitas habían experimentado esta condición durante siglos en Egipto. Por lo tanto, era apropiado que existieran leyes judiciales relativas a esta condición. La legislación mosaica no abordaba el tema de la esclavitud en sí, sino que simplemente lo regulaba. Así, la servidumbre se permitía dentro de ciertos marcos que, en ese contexto, protegían los derechos de los esclavos. Una persona podía convertirse en esclava por diversas razones, como la pobreza o incluso para pagar una deuda. En este caso, la persona podía venderse a sí misma o a un miembro de su familia como esclava. Estas leyes, que regían la vida del pueblo de Israel tras el éxodo de Egipto, deben interpretarse a la luz de su contexto cultural y social. Las leyes registradas en Éxodo 21, como la ley relativa a la servidumbre por contrato, deben entenderse desde esta perspectiva. Estas leyes, de hecho, restringían la injusticia y la opresión motivadas por la dureza del corazón humano. Ley sobre los siervos. Éxodo 21, 1-11. Considerando lo anterior, Éxodo 21 establece que si un hebreo era vendido como esclavo, estaría sujeto a la servidumbre de su amo durante 6 años, pero al 7º año sería liberado. Éxodo 21:2. Si el hombre había estado casado previamente, él y su esposa quedarían libres. Éxodo 21:3. Pero si un hebreo se casaba y tenía hijos durante su período de servidumbre, su esposa e hijos quedaban sujetos a la propiedad de su amo. Por lo tanto, al finalizar su contrato, el hombre quedaba libre, pero su esposa e hijos debían permanecer. Éxodo 21:4. Sin embargo, un hombre podía optar por no ser libre y permanecer sujeto a su amo por el resto de su vida, viviendo con su familia. Para ello, debía manifestar expresamente su voluntad. Éxodo 21:5. Por lo tanto, el amo del hombre debía llevarlo ante los jueces del pueblo para formalizar su contrato de servidumbre permanente, y el esclavo recibía una marca en la oreja. Éxodo 21:6. Debido a las precarias condiciones de vida, muchas personas optaban por la servidumbre permanente, pues disfrutaban de una mejor vida en la propiedad de su amo. El texto también afirma que en aquella época un hombre podía vender a su hija como sirvienta. En este sentido, la ley brindaba cierta protección a esta mujer, aunque no podía quedar libre como los siervos después de 6 años de servidumbre. En primer lugar, si el amo que la compraba no se casaba con ella, debía permitir su redención. Además, el amo nunca podía venderla a extranjeros. Éxodo 21:8. El amo que compraba a la mujer también podía optar por dársela como esposa a su hijo. En este caso, debía otorgarle los derechos de una hija. Éxodo 21:9.
La ley también garantizaba que si el amo se casaba con una segunda esposa, no podía privar a la sierva de alimento, ropa ni de sus derechos conyugales. Si estas tres cosas no estaban garantizadas, la mujer podía ser liberada sin deudas. Éxodo 21, 10, 11. Ley sobre la violencia. Éxodo 21, 12, 27. La segunda parte de Éxodo 21 aborda posibles casos de violencia. El texto inicia su análisis con el homicidio. En este sentido, el texto establece que si alguien lesionaba a una persona hasta causarle la muerte, el agresor también debía ser condenado a muerte. Éxodo 21:12. Sin embargo, si se producía homicidio involuntario entre los israelitas, la ley establecía que el perpetrador podía huir a un lugar designado. Éxodo 21:13. El texto también establece una resolución para el homicidio premeditado. A quien cometiera este delito no se le perdonaría la vida bajo ninguna circunstancia. Éxodo 21:14. La misma pena se aplicaba a quien intentara atentar contra la vida y el honor de sus padres y a quienes secuestraran personas. Éxodo 21:15, 17. Continuación, el texto bíblico aborda los casos de lesiones corporales. El texto establece que si una persona agredida permanecía en cama por un tiempo, el agresor sería absuelto, pero tendría que hacerse responsable de su completa recuperación, además de compensarla por el tiempo perdido en la recuperación de la lesión. Éxodo 21. También establece que si un amo golpeaba a su siervo hasta la muerte, debía ser castigado. Éxodo 21:20. Sin embargo, si el siervo no moría inmediatamente, el amo era absuelto, ya que probablemente se entendía que no tenía intención de matarlo. Éxodo 21:21. La ley mosaica también contemplaba el caso de una mujer embarazada herida durante una pelea entre dos hombres. Si el ataque causaba un parto prematuro, pero no se causaban daños graves, el agresor debía indemnizar al esposo de la mujer embarazada según lo determinaran los jueces. Éxodo 21:22. Sin embargo, si la mujer o el niño sufrían daños graves, el agresor debía ser castigado con una pena que podía llegar a ser de vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo 21, 23, 25. Otra ocasión contemplada en los estatutos de Éxodo 21 era el ataque de un amo contra un sirviente que causaba daño permanente. Por ejemplo, si un amo cegaba a su sirviente o sirvienta o le arrancaba un diente, debía liberarlo como compensación por el daño causado. Éxodo 21, 27. Responsabilidad por daños causados por animales. Éxodo 21, 28, 36. Finalmente, Éxodo 21 también aborda la responsabilidad por daños causados por animales. El texto da un ejemplo al indicar que si un buey corneaba fatalmente a una persona, ya fuera un adulto o un niño, el buey debía ser apedreado y su carne no podía consumirse. En este caso, el dueño del buey sería absuelto, a menos que ya tuviera conocimiento del comportamiento violento de su animal. Esto significa que si el dueño del buey sabía que el animal representaba una amenaza para la vida de alguien y aún así no lo sujetaba adecuadamente, también debía pagar con su propia vida. Sin embargo, el dueño del animal podía pagar un rescate por su vida si se le exigía una suma. Éxodo 21, 28, 31. Esta legislación también contemplaba la posibilidad de que un buey causara daño a un esclavo. En tales casos, el dueño del animal debía compensar al amo del esclavo herido, pagándole el valor establecido de 30 siclos de plata, y el buey debía ser sacrificado. Éxodo 21, 32. Finalmente, la ley registrada en Éxodo 21 también regulaba los casos en que un animal resultaba herido.
Por ejemplo, si alguien cavaba un hoyo y no lo tapaba, sería responsable de los daños si un animal caía en el hoyo. Por lo tanto, debían compensar al dueño del animal, pero podían quedarse con el animal muerto. Éxodo 21:34. Si el buey de alguien mataba al buey de otra persona, el buey vivo debía venderse y las ganancias se dividían equitativamente, así como la parte del animal muerto. Pero si el buey era feroz y el dueño negligente, entonces debían quedarse con el animal muerto, mientras que el buey vivo sería propiedad de quien perdió su animal. Éxodo 21:36. Señor Dios, al leer Éxodo 21, recordamos que eres un Dios justo que se preocupa por cada detalle de la vida humana. Estableciste leyes para proteger a los vulnerables, corregir el abuso y promover la responsabilidad entre hermanos y hermanas. Que aprendamos de tus principios a tratar a cada persona con dignidad, ya sea esclava, libre, rica o pobre. Que nuestras acciones reflejen el respeto que tienes por cada vida creada a tu imagen. Nos enseñas que la violencia tiene consecuencias y que la justicia debe aplicarse con sabiduría y equilibrio. Que seamos pacificadores, no infligidores de dolor. Que nuestras palabras y acciones sean instrumentos de sanación, no heridas. Hablas de reparación y responsabilidad, que cada persona debe responder por sus actos. Enséñanos a reconocer nuestros errores, a pedir perdón y a buscar la reconciliación con humildad. Que el espíritu de tu ley viva en nosotros, no como rigidez, sino como expresión de amor, orden y compasión. Que seamos guiados por el Espíritu de Cristo, quien cumplió la ley con gracia y verdad. En el nombre de Jesús, nuestro ejemplo perfecto de justicia y misericordia. Amén. Activa la campana para ser el primero en recibir cada nuevo video. Dale me gusta, comenta y comparte con tus seres queridos. Tu acción podría ser el instrumento que Dios usa para lograr otra vida. Difundamos la verdad, fortalezcamos la fe y vivamos juntos la historia que transforma. Suscríbete ahora y sé parte de esta misión.